El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas calles estrechas enmarcadas por robles, los mismos edificios de ladrillo rojo que parecían de otra época. Incluso la librería con su letrero pintado a mano, asterisco pasa la página asterisco, seguía orgullosa en la esquina, como desafiando al futuro a borrarla. Rachel pasó por delante en silencio, apretando los dedos alrededor del volante. El GPS se había silenciado hacía años, ya no lo necesitaba. Conocía esta carretera, conocía el atajo por el parque, conocía el sonido de la grava justo antes de girar hacia Willow Street. Simplemente no sabía cómo sentirse de vuelta. La casa blanca de 2 pisos al final de la calle apareció a la vista. La pintura se desprendía en los alféizares. Una campanilla de viento se había quedado inmóvil por el óxido. La luz del porche estaba encendida, aunque apenas era mediodía. Su hermana había olvidado apagarla otra vez. Rachel aparcó en la entrada y se quedó allí sentada un momento, mirando la casa como si fuera a hablar primero. No había vuelto a casa en más de una década. En realidad, no. Las visitas eran poco frecuentes, siempre apresuradas y nunca exentas de tensión. Pero ahora, después del accidente, después del funeral, ya no había forma de evitarlo. Su hermana tenía 17 años, todavía estaba en el instituto, y Rachel, le gustara o no, era la única que quedaba. Apagó el motor y salió al silencio. Dentro, el aire estaba cargado con una mezcla de madera vieja y detergente de lavanda. Había unas zapatillas junto a la escalera. Un tazón de cereales a medio comer estaba en la mesa de centro, y en la mesa del comedor, rodeado de pañuelos arrugados, había un pequeño jarrón con rosas marchitas. Rachel parpadeó. No sabía quién las había traído, quizá un vecino, quizá uno de los profesores de su hermana. Pero algo en la forma en que los pétalos caían la impactó, como si incluso ellos hubieran perdido la fuerza para mantenerse en pie. Esa misma tarde, al darse cuenta de que la casa no tenía flores frescas y el aire se sentía demasiado cargado de ausencia, cogió su abrigo y sus llaves y salió. No quería silencio. Necesitaba color, algo vivo. Caminó, en lugar de conducir, pasando la vieja escuela, la panadería que aún olía a azúcar y canela, hasta llegar a la pequeña floristería escondida junto a la biblioteca, asterisco pétalo y tallo asterisco. El letrero pintado a mano decía, asterisco enredaderas enroscadas alrededor de las letras asterisco. El escaparate estaba lleno de pequeños ramos y brillantes arreglos florales de temporada. Dentro, el lugar brillaba con una suave luz dorada. Rachel empujó la puerta. La campanilla del techo tintineó y el aroma la impactó de inmediato, terroso, dulce, lleno de vida. Por un instante, cerró los ojos. «Dame un segundo», gritó una voz tras una cortina de hiedra. Conocía esa voz. Y cuando la cortina de planta se abrió, el reconocimiento la golpeó como un trueno silencioso. Sophie Collins. Rachel no la había visto desde que tenían 16 años, desde los bailes escolares, las oportunidades perdidas y las conversaciones que nunca se convirtieron en lo que casi fueron. Sophie parecía la misma, y sin embargo, no. Su cabello castaño estaba recogido en una trenza baja, y sus ojos estaban enmarcados por suaves líneas que antes no tenía. Llevaba un delantal con pétalos pegados, y tenía las manos manchadas de tierra. Se quedó paralizada al ver a Rachel. Rachel. Se produjo una pausa, densa y extraña, entre ellas. Rachel esbozó una media sonrisa, sin saber qué parte de sí misma mostrar. Hola. Sophie parpadeó y soltó una suave risa, de esas que se usan para salvar momentos incómodos. Hace tiempo. Sí. Acabo de volver. Me enteré de lo de tus padres. Lo siento. Rachel asintió. Gracias. Otro silencio, de esos que esperan algo más. Solo necesitaba unas flores, dijo Rachel finalmente, para la casa. Sophie rodeó el mostrador lentamente, como si no estuviera segura de que el momento fuera real. ¿Puedo ayudarte con eso? ¿Tienes algún color en mente? ¿Algo brillante? Sophie miró por la ventana. Tengo ranúnculos frescos en el fondo. Espera, Rachel la vio desaparecer en la trastienda. El lugar no había cambiado, las mismas estanterías rústicas,
el mismo aroma a hojas húmedas. Pero Sophie ahora tenía una firmeza, una calma radiante que emanaba de construir algo con las propias manos. Cuando Sophie regresó con un pequeño ramo de flores naranjas, rosas y amarillas, Rachel se quedó mirándola fijamente. Esto debería servir, dijo Sophie, sonriendo mientras las colocaba con cuidado sobre la encimera. Rachel sacó su billetera. ¿Cuánto? Sophie dudó y luego negó con la cabeza. Me están echando encima. Rachel frunció el ceño. No tienes por qué hacerlo. No es caridad. Es una bienvenida. Las palabras fueron suaves pero firmes. Y por primera vez ese día, algo dentro de Rachel se relajó. Tomó el ramo, sus dedos se rozaron durante un segundo de más. Gracias, dijo en voz baja. Sophie volvió a sonreír, esta vez un poco más tranquila. ¿Nos vemos? Rachel asintió. Sí. Lo harás. Salió de nuevo a la luz del sol que se desvanecía, con las flores cálidas en las manos. No sabía en qué se había metido, pero sentía que era el comienzo de algo que no se había atrevido a esperar en mucho tiempo. Rachel no había planeado volver a la floristería tan pronto. Se dijo a sí misma que necesitaba más flores, algo para la mesa del comedor, o tal vez para la sala. Pero en el fondo, sabía que el ramo que Sofía había hecho habría durado días. Aún así, el miércoles siguiente, volvió a abrir la puerta de la floristería. El mismo suave timbre la saludaba como una vieja canción. Sofía levantó la vista desde detrás del mostrador, con las manos ocupadas atando un lazo a un ramo de flores silvestres. Llevaba el pelo recogido de nuevo, pero esta vez en un moño suelto, con mechones que le caían sobre las mejillas de una forma que le daba un aire cálido y natural. Oye, dijo Sophie, con su voz tan tranquila como siempre. Oye, repitió Rachel, acercándose. No estaba seguro de si me recordarías. Sophie le dedicó una sonrisa de lado. Apareciste hace menos de una semana y compraste ranúnculos. Nada que ver con lo que se dice un día olvidado. Rachel soltó una risa silenciosa. Cierto. Sophie envolvió el ramo terminado en papel de regalo, doblándolo con cuidado. ¿Buscas algo en particular hoy? Rachel dudó. Estaba pensando en algo sencillo, algo que me hiciera sentir como un nuevo comienzo. Sophie ladeó la cabeza pensativa y se acercó a una mesa llena de girasoles, eucaliptos y bocas de dragón de colores pastel. Arrancó algunos tallos, moviendo las manos con maestría. Los nuevos comienzos merecen detalles delicados, dijo, mientras arreglaba el ramo con esmero. Ni muy alto ni muy bajo. Rachel se encontró observándola. No solo sus manos, sino la forma en que su rostro se suavizaba al concentrarse. La curva de sus labios cuando se perdía en sus pensamientos. Has cambiado, dijo Rachel, casi para sí misma. Sophie no levantó la vista. Tú también. Eso hizo que Rachel retrocediera un paso. ¿De verdad? Caminas como si llevaras algo pesado, dijo Sophie con dulzura, envolviendo una cinta blanca alrededor de los tallos. Pero también te quedas de pie como si intentaras no dejarlo caer. Rachel reflexionó sobre esas palabras. No estaba segura de si era una observación o una invitación. Sophie levantó la vista y le ofreció el ramo. Aquí tienes, tu nuevo comienzo. Rachel lo aceptó, sus dedos rozando de nuevo los de Sophie. Otro pequeño contacto, deliberado en su accidentalidad. Gracias, murmuró Rachel. No. No sabía que te habías hecho cargo de este lugar. No, dijo Sophie con una sonrisa. Originalmente era de mi tía. Regresé después de la universidad, ayudé un tiempo y luego me quedé. Rachel asintió. Eso suena a paz. Puede ser, pero la paz no siempre es fácil, especialmente en un pueblo pequeño. Rachel apartó la mirada, apretando los dedos alrededor del ramo. Sí. Ya lo estoy descubriendo. La voz de Sophie se suavizó. ¿Tu hermana, cómo está? Rachel suspiró. El duelo adolescente es algo extraño. Un minuto está dando portazos, y al siguiente me invita a quedarme a ver películas como antes. Hizo una pausa. No sé qué estoy haciendo.
Estás haciendo lo mejor que puedes. Eso es más que suficiente. La sinceridad en el tono de Sofía hizo que a Rachel le doliera el pecho de una forma inesperada. No era lástima. Era comprensión. Y Rachel no se había dado cuenta de cuánto echaba de menos ser comprendida. Hubo una pausa, y luego Sofía dijo, ¿te gustaría ver el jardín trasero? Estoy trabajando en un pequeño invernadero. No es nada del otro mundo, pero es el lugar más tranquilo que conozco. Rachel sonrió. Claro. Me encantaría. Sofía la condujo por una puerta lateral hasta un estrecho pasillo lleno de macetas, sacos de tierra y campanillas de viento descoloridas. Más allá, se abría un modesto patio trasero, bordeado por una valla de madera cubierta de yedra. Un invernadero a medio montar se alzaba en la esquina, con los cristales apoyados contra la pared, y un pequeño huerto prosperaba cerca. Olía a menta fresca y albahaca, con la dulzura de las peonías en flor que se cernían cerca flotando en el aire. Esto es increíble, susurró Rachel. Es mi rincón tranquilo, dijo Sophie, arrodillada junto a una maceta. A veces, el mundo se vuelve demasiado ruidoso. Rachel se agachó junto a ella, rozando con los dedos un arbusto de lavanda. A veces no es ruidoso, solo vacío. Sophie la miró, sus rostros estaban más cerca. Siempre me he preguntado, dijo en voz baja, qué habría pasado si no hubiéramos perdido el contacto. Rachel la miró a los ojos. Desapareciste después del último año. No sabía cómo quedarme. No entonces, y no sabía cómo seguirlo, admitió Rachel. Una brisa se agitó entre ellas, trayendo consigo el aroma de las flores. Sophie extendió la mano y arrancó con cuidado una hoja seca de la manga de Rachel. Sus dedos se detuvieron apenas un instante. Quizás ahora ambos lo hagamos. Rachel no se movió. No quería hacerlo. Pero entonces Sophie se apartó, y el instante se plegó sobre sí mismo como un pétalo al anochecer. Debería volver adentro, dijo suavemente. Rachel se puso de pie, sacándose la tierra de los vaqueros. Sí, claro. Regresaron a la entrada de la tienda en silencio, pero no era incómodo. Estaba llena. Un silencio que decía más que las palabras. En la puerta, Rachel se detuvo. Gracias por lo de hoy. Sophie sonrió. Ven cuando necesites respirar. Rachel salió con su ramo y algo más, algo sin nombre pero innegablemente vivo, como una semilla que vuelve a echar raíces. Tras años de quietud, Rachel despertó con el olor a panqueques y el tintineo de platos en la planta baja. Por un instante, permaneció inmóvil en la cama, observando cómo la luz se deslizaba por el techo. Habían pasado casi 2 semanas desde que había regresado. Y, sin embargo, cada mañana seguía sintiéndose un poco surrealista, como si se hubiera convertido en una versión de sí misma que ya había superado. Bajó las escaleras en pantuflas y encontró a su hermana Lily volteando panqueques, con el pelo recogido en un moño despeinado, tarareando una canción pop en su teléfono. La tensión entre ellas se había suavizado en los últimos días, suficiente para compartir comidas, alguna sonrisa ocasional y pequeños momentos que parecían casi como antes. Rachel se sirvió café y se apoyó en la encimera. Te levantaste temprano, dijo Lily, sin mirarla. Tú también. Tengo un examen. Lily preparó un panqueque y lo deslizó por la encimera. Y anoche parecías cansado. Rachel se sentó, calentándose las manos con la taza. Estoy bien. ¿Y tú? Lily preguntó sin sarcasmo. Rachel dudó, luego sonrió levemente. Ya casi lo consigo. Esa tarde, después de dejar a Lily en la escuela, Rachel se encontró caminando por el mismo sendero familiar de vuelta a asterisco pétalo y tallo asterisco. El cielo estaba nublado y una brisa traía el aroma de la lluvia. Pero no le importó. Se sentía atraída, menos por la rutina, más por algo más, algo que no estaba lista para nombrar. La campana sobre la puerta de la floristería sonó al entrar. Sophie levantó la vista de una bandeja de suculentas. Otra vez tú, bromeó, con una mancha de tierra en la mejilla. Rachel levantó las manos. Culpable. Voy a empezar a pensar que estás acechando mis girasoles. Estoy aquí por la compañía,
dijo Rachel, medio en broma. Sophie sonrió con ojos cálidos. Entonces, ven, ayúdame a trasplantarlos. Trabajaron codo con codo en el mostrador, llenando macetas de cerámica con tierra y reubicando las plantitas. Rachel se sintió más relajada que en días. Había algo que la enraizaba, algo que la sanaba en la silenciosa presencia de Sophie. Tus manos recuerdan esto, observó Sophie después de un rato. Rachel bajó la mirada hacia sus dedos manchados de tierra. Ayudaba a mi madre con el jardín. Decía que tenía un tacto suave. Tenía razón, dijo Sophie con dulzura. Su mirada se detuvo un segundo más de lo esperado. Después de terminar, Sophie se enjuagó las manos en el lavabo del fondo y regresó con 2 tés helados en frascos de vidrio. Se sentaron en un banco de madera cerca de la ventana, mientras el sol empezaba a asomar entre las nubes. ¿Alguna vez lo extrañas?, preguntó Rachel. La ciudad, más grande, más lugares, más de todo. Sophie ladeó la cabeza. A veces. Pero este lugar tiene algo especial. Es lento, seguro, predecible. Pero puedo crear belleza cada día. Ayudo a la gente a recordar momentos, cumpleaños, disculpas, duelos. Rachel dio un sorbo a su té. Es extraño. Pasé tantos años huyendo de aquí. Y ahora, estar de vuelta se siente menos como un fracaso y más como estar en casa. Sophie la miró a los ojos. Tal vez. Una larga pausa se extendió entre ellos, suave y sin prisas. ¿Quieres volver a ver el invernadero?, preguntó Sophie. Sí. Esta vez, se habían instalado los paneles de vidrio. La luz se filtraba a través de ellos como oro filtrado. El espacio olía a tierra húmeda y menta. Se había añadido un banco de madera, junto con hileras de hierbas y brotes de flores. Rachel entró y se giró lentamente, absorbiéndolo todo. Esto es increíble. Sophie, estoy orgullosa, dijo simplemente. Rachel se sentó en el banco, rozando con los dedos una maceta de tomillo. Parece como si algo creciera de algo roto. Sophie asintió y se sentó a su lado. Muchas cosas pueden crecer en lugares rotos. Sus hombros se rozaron. Rachel bajó la mirada, vacilante. ¿Pensaste alguna vez en nosotras después de todos estos años? Sophie no respondió de inmediato. Lo hizo en voz baja. Siempre. Rachel se volvió hacia ella. Yo también. Sophie esbozó una leve sonrisa triste. Solía imaginarme qué habría pasado si me hubieras pedido que me quedara. No sabía cómo. Asterisco se hizo el silencio nuevamente, cargado con todo lo que no se habían dicho durante años, asterisco. Tenía miedo, admitió Rachel. Creo que todavía lo tengo. Yo también, susurró Sophie. Pero eso no significa que tengamos que seguir así. El corazón de Rachel se aceleró. Lo sintió todo a la vez, dolor, añoranza, el dolor de algo viejo que volvía a florecer. Su mano se movió ligeramente, rozando la de Sophie. Sophie no se apartó. Sus dedos se entrelazaron lenta y vacilantemente, como aprendiendo un idioma que alguna vez hablaron con fluidez y olvidaron. La voz de Rachel era apenas audible. ¿Y ahora qué hacemos? Sophie sonrió. No corremos. El momento se cernía sobre ella, delicado, tentativo. Pero justo antes de que pudiera desembocar en algo más, el teléfono de Rachel vibró. Lo miró, un mensaje de Lily, ¿puedes recogerme? Lo olvidé, tengo práctica. Suspiró y miró a Sophie. Tengo que irme. Lo sé, dijo Sophie suavemente. Rachel se quedó de pie, pero su mano se resistía a soltarse. ¿Volverás?, preguntó Sophie suavemente. Rachel asintió. Cuenta con ello. Mientras se alejaba, el peso que cargaba no desapareció, pero cambió de posición. La tierra seguía siendo pesada, pero algo en su interior había empezado a abrirse paso, buscando la luz. El portazo de la habitación de Lily sacudió el pasillo. Rachel cerró los ojos e inhaló lentamente. Había empezado algo sencillo, una discusión sobre las tareas, luego sobre las notas, y luego, sin previo aviso, se había vuelto acalorado y personal.
No eres mamá, espetó Lily. Así que deja de fingir que sabes lo que necesito. Rachel mantuvo la voz serena, intentando no reaccionar. No estoy fingiendo nada. Hago lo mejor que puedo. Bueno, lo mejor que has hecho es una porquería, espetó Lily antes de desaparecer en su habitación. Ahora, la casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el eco de esas palabras aún flotando en el aire. Rachel se sentó en el borde del sofá, mirando el ramo marchito sobre la mesa, el mismo que Sofía le había regalado la primera vez que entró en asterisco pétalo y tallo asterisco. Algunos pétalos habían empezado a curvarse sobre sí mismos. No podía culpar a Lily. La niña había perdido a sus padres en un accidente de coche, se había visto obligada a cambiar de rutina, a tener un nuevo tutor, y probablemente sentía que le habían arrancado el mundo de los pies. Aún así, las palabras le dolieron más de lo que Rachel estaba dispuesta a admitir en voz alta. No fue a la tienda al día siguiente ni al siguiente. En cambio, se enterró en el papeleo del hospital, los formularios de tutela legal y pasó largas horas intentando sacar a Lily de su silencio. No funcionó. La distancia entre ellas se hizo más pesada. Al final de la semana, Rachel se encontró caminando de nuevo, sin pensar, solo moviéndose, hasta que estuvo frente a asterisco pétalo y tallo asterisco sin darse cuenta de cómo había llegado allí. No entró. Todavía no. En cambio, dio la vuelta y regresó a casa. Esa noche, al pasar por la habitación de Lily, dudó. Hola, dijo por la rendija de la puerta. Estoy haciendo té. Silencio. Puedo prepararte ese de canela que te gusta. Más silencio. No insistió. A la mañana siguiente, Rachel entró en la tienda justo cuando Sophie estaba reorganizando un arreglo de hortensias. Su expresión se suavizó al levantar la vista, pero había un destello de algo más, algo cauteloso. Me preguntaba si te volvería a ver, dijo Sophie. No estaba segura de si vendría, respondió Rachel con sinceridad. Sophie señaló con la cabeza hacia la trastienda. Ven a sentarte. Se acomodaron en el invernadero, la luz de la mañana se reflejaba en el rocío de los cristales. Sophie le ofreció una taza de té de hierbas, jazmín y melisa. Rachel la sostuvo entre las manos y bajó la mirada. Lily ha sido difícil. Está de duelo, dijo Sophie con dulzura, a su manera. Lo sé, pero nada de lo que hago es suficiente. No se supone que seas perfecta, respondió Sophie. Solo tienes que presentarte. Sigue presentándote. Rachel soltó una risa seca. Es agotador. Me lo imagino, la observó Sophie. Pero tampoco tienes que cargar con ello sola. Rachel levantó la vista. Parece que sí. Sophie extendió la mano y la apoyó sobre la de Rachel. No lo hagas. A Rachel le picaron los ojos, pero parpadeó para contener la emoción. Tengo miedo de arruinarlo todo. De arruinarla. No lo harás, dijo Sophie con seguridad. Te preocupas demasiado. Se quedaron en silencio un rato, tomándote mientras la luz se filtraba entre las plantas. Rachel sintió que respiraba con más fuerza. Pero justo cuando la tensión empezaba a disiparse, su teléfono vibró. Un mensaje de Lily. Lo abrió y se le encogió el estómago. Era una foto, Rachel y Sophie de hacía unos días, sentadas juntas en el invernadero, con las manos casi tocándose. La foto, claramente, había sido tomada a través de la valla desde el patio lateral. Debajo, Lily había escrito, ¿así que esto es lo que haces en lugar de estar aquí? Rachel se levantó demasiado rápido y casi derramó el té. Sophie frunció el ceño. ¿Qué pasa? Tengo que irme. Rachel, no debería haber venido aquí, dijo Rachel, retrocediendo hacia la puerta. Sophie se puso de pie. No hagas eso. No te cierres. Pero la mente de Rachel ya daba vueltas. Miedo, culpa y pánico se mezclaban en un borrón. Es una niña, soy todo lo que le queda, y estoy aquí fingiendo que puedo tener algo para mí. Tienes derecho a no. Dijo Rachel bruscamente. Ahora no. No con todo desmoronándose. Se dio la vuelta y salió antes de que Sophie pudiera decir nada más.
El timbre sonó suavemente tras ella, como una ocurrencia tardía. Esa noche, Rachel no durmió. Se quedó sentada en la sala mucho después de que Lily se acostara, mirando la foto en su teléfono, el ángulo, el momento, la acusación que había detrás. Lily no había dicho ni una palabra cuando Rachel llegó a casa, simplemente dio un portazo. Rachel pensó en escribirle a Sophie para explicárselo, pero sus dedos se quedaron suspendidos sobre la pantalla, inmóviles. ¿Cómo podía explicar el peso de desear algo para sí misma y sentir que no lo merecía? ¿Cómo podía explicar las espinas que se escondían tras las buenas intenciones? Los días siguientes transcurrieron en un tranquilo caos. Rachel intentaba mantener el orden. Llevaba a Lily a la escuela, preparaba la cena, mantenía la casa limpia, pero todo parecía una función para un público que ya se había marchado. Lily apenas le dirigía la palabra, solo encogiéndose de hombros o en silencio, y el peso de la ausencia de Rachel de la floristería la oprimía como una piedra. El ramo que Sophie le había regalado, su nuevo comienzo, ahora estaba seco y quebradizo en el jarrón. Rachel no lo había tirado. No podía. En cambio, estaba sobre la mesa de la cocina, como un frágil monumento a algo que había florecido brevemente y luego se había marchitado. Quería creer que Sophie lo entendería. Pero no se había comunicado. Ni siquiera le había enviado un mensaje. Y quizá tenía razón, no hacerlo. Una tarde, necesitando distraerse, Rachel se desvió a casa y pasó por Paddle and Stem. Desde el otro lado de la calle, se detuvo. El escaparate estaba decorado con nuevos colores, tulipanes, lavanda, pequeñas rosas rosadas. Una pizarra afuera decía, la primavera no es una estación, es una decisión. Esas palabras la impactaron más de lo debido. Dentro, vio a Sophie ayudando a una mujer mayor a elegir los arreglos florales, sonriendo con dulzura, moviendo las manos con soltura. Rachel no se movió. Se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y se alejó. El silencio entre ellas ya no era pasivo. Era intencional. Esa noche, de pie en el patio trasero, Rachel miró fijamente los árboles. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. La ventana de Lily estaba oscura, se había acostado hacía horas después de otra cena sin palabras. Rachel entró en el huerto descuidado que su madre solía cuidar. La maleza ya lo había consumido casi todo, aunque algunos brotes rebeldes aún se aferraban a la vida. Se agachó, tocando la tierra. Estaba seca, abandonada, pero no irrecuperable. A la mañana siguiente, se levantó temprano, decidida a limpiarlo. Arrancó la maleza, excavó en la tierra endurecida y desenterró la lápida con el nombre de su madre grabado, un pequeño homenaje que el pueblo había hecho tras el funeral. Había estado enterrada bajo yedra y hojas arrastradas por el viento. Rachel la limpió y se sentó junto a ella, respirando con dificultad. No sé si estoy haciendo algo bien, susurró en voz alta. Pero lo intento. Se le quebró la voz, pero no lloró. Simplemente se quedó allí sentada, dejando que la tierra se le pegara a los dedos, las rodillas, la piel. Más tarde ese día, Rachel estaba en la puerta de la floristería. La campana no sonó. La puerta permaneció cerrada. No entró. En cambio, miró a través del cristal una última vez. Sophie estaba detrás del mostrador, arreglando flores con precisión silenciosa. No levantó la vista. Rachel se dio la vuelta y se fue. Llovió toda la mañana, no una llovizna suave, sino un aguacero implacable que desbordó las canaletas y convirtió las aceras en ríos poco profundos. Rachel estaba sentada junto a la ventana con una taza de café frío en las manos, viendo cómo el jardín que había intentado salvar desaparecía bajo el agua fangosa. Sentía el peso de todo, el dolor, el silencio, la creciente distancia entre ella y Lily, y el dolor sin resolver de Sophie. Le oprimía el pecho, sordo y constante. No había hablado con Sophie en más de una semana, desde aquel día en el invernadero, desde que se marchó. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Se quedó allí, sin saber qué esperar. Cuando abrió, Lily estaba allí, empapada, temblando, con el pelo pegado a la cara. Olvidé mi paraguas, dijo sin levantar la vista. Rachel se hizo a un lado. Pasa.
Lily pasó junto a ella sin decir palabra, quitándose la chaqueta empapada y las zapatillas. Rachel cerró la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Estás bien? Lily se encogió de hombros. Mojada. Se quedaron en un incómodo silencio un instante antes de que Rachel le diera una toalla. Lily la tomó sin decir palabra y desapareció por el pasillo. Esa noche, Rachel se sentó en el borde de la cama, revisando su teléfono. Sus dedos revolotearon sobre el nombre de Sophie y sus contactos incontables veces. Escribió y borró mensajes, pensó en llamar, pensó en caminar hasta la tienda en plena noche, pero no lo hizo. En cambio, salió. La lluvia había parado, pero el aire estaba cargado con el olor a tierra mojada y a posibilidad. Caminó despacio, sin pensar, sus pasos la llevaban en una dirección, pétalo y tallo. Las luces de la tienda seguían encendidas. A través de la ventana, vio a Sophie moviéndose, limpiando para la noche. Rachel dudó, con la respiración entrecortada. Entonces abrió la puerta. La campana sonó, sobresaltando a Sophie. Cuando se giró y vio a Rachel allí de pie, su expresión se congeló. No pensé que vendrías, dijo Sophie en voz baja. No pensé que quisieras que lo hiciera, respondió Rachel. Sophie se secó las manos en su delantal y permaneció detrás del mostrador. No estaba seguro de qué necesitabas. Yo tampoco lo sabía. Una pausa. Rachel dio un paso adelante. Tenías razón. Me cerré. Entré en pánico. Y te lastimé. Sophie la miró atentamente. No era yo quien necesitaba protección. Era Lily. La garganta de Rachel se cerró. Lo sé, y lo intento cada día. Pero también te extraño. Y no solo porque necesite consuelo. Te extraño, la forma en que escuchas, la forma en que dejas espacio para que las cosas crezcan. Los ojos de Sophie se suavizaron, pero ella no se movió. Me dijiste que tenías miedo. Todavía lo soy, admitió Rachel. Pero me da más miedo volver a dejar pasar algo bueno. Otra pausa. Entonces Sophie salió de detrás del mostrador. Ella me envió esa foto, ¿sabes?, dijo suavemente. Lily, la única de nosotras. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. ¿Lo viste? Sophie asintió. No fue cruel. Fue un grito de auxilio. Tiene miedo de perderte por cualquier otra cosa, por cualquier otra persona. Rachel dijo rápidamente, nunca la abandonaría. Sophie se acercó más. Pero no lo hace. Todavía no. He estado intentando con todas mis fuerzas mantenerlo todo bajo control, susurró Rachel. Pero creo que lo olvidé, también tengo derecho a desear algo para mí. Sophie estaba parada justo frente a ella. Ahora lo eres. Sus miradas se cruzaron, el aire entre ellas cargado de todo lo no dicho. Rachel se adelantó, encontrando los dedos de Sophie, entrelazándose como un músculo. Sophie no dudó esta vez. Lo siento, dijo Rachel suavemente. La voz de Sophie tembló, pero su sonrisa era firme. Yo también. El toque llegó lentamente, sin prisa, honesto. Rachel se inclinó y Sophie la encontró a mitad de camino. No fue desesperada. No fue apresurada. Estaba llena. Cuando se separaron, Rachel apoyó su frente contra la de Sophie. No quiero seguir corriendo. Pues no, susurró Sophie. Construyamos algo, aunque sea lento. Me gusta la lentitud, dijo Rachel. Siempre que sea real. La lluvia empezó de nuevo justo cuando Rachel llegó a casa. Abrió la puerta con cuidado, esperando silencio. En cambio, encontró a Lily sentada a la mesa de la cocina, hojeando un álbum de fotos. Rachel se quedó congelada. Lily no levantó la mirada. ¿Fuiste a verla? Hice. Silencio de nuevo, pero diferente esta vez. Lily pasó una página. Lo siento por la foto. Estaba enojada. Rachel se acercó lentamente. Lo sé. Solo que no quería perderte también. Rachel se agachó a su lado y colocó una suave mano sobre la de ella.
Nunca. La voz de Lily era apenas audible. ¿La amas? Rachel pensó por un momento antes de responder. Creo que podría. Creo que quiero. Lily la miró entonces. Realmente la miró. Entonces no lo arruines. Rachel sonrió y sus ojos se llenaron de lágrimas. Haré lo mejor que pueda. Ella se puso de pie y, por primera vez en días, Lily se acercó a ella, un abrazo simple, sin drama, sin pelea, solo una niña y su hermana intentando. Y en algún lugar de la calle, en una tienda llena de luz y cosas que crecían, algo hermoso acababa de comenzar de nuevo. La semana siguiente fue diferente. No fue perfecta. Todavía había momentos tensos con Lily, pausas incómodas y días en los que Rachel lo cuestionaba todo, pero el peso que llevaba se sentía más ligero, más manejable, como si ya no lo soportara sola. Regresó a la floristería un jueves por la mañana con una bolsa de pasteles en la mano. Sophie regaba el expositor, con la trenza recogida bajo un pañuelo azul marino. Cuando se giró y vio a Rachel, sonrió. No es la sonrisa educada y cautelosa de hace semanas, sino algo cálido, arraigado y real. Trajiste un soborno, dijo Sophie mirando la bolsa. Quizás, respondió Rachel con una sonrisa. Pensé que ya era hora de tomar un café en algún lugar con olor a flores. Compartieron el desayuno en el invernadero, sentados uno frente al otro sobre cojines desiguales. El aire era fresco pero no frío, y el sol se filtraba a través del cristal como una dulce promesa. Y bien, dijo Sophie entre sorbos. ¿Cómo está Lily? Rachel exhaló. Mejor. Estamos hablando. Sigue de mal humor, pero me deja entrar de nuevo. Un poco. Ella te ama, dijo Sophie simplemente, incluso cuando no sabe cómo demostrarlo. Rachel asintió. Estoy empezando a creerlo. Sophie se reclinó y su mirada era suave. ¿Y cómo estás? Rachel dudó un momento, y luego la miró a los ojos, esperanzada. Ya no se trataba solo de Lily. Se trataba de Sophie, de cómo las cosas habían cambiado entre ellas. No rápidamente, no con gestos amplios, sino con calma, como la forma en que la mano de Sophie se detuvo en la de Rachel cuando le pasó el azúcar, o como Rachel ahora buscaba excusas para quedarse unos minutos más. Más tarde ese día, Rachel invitó a Sophie a cenar. De alguna manera, le pareció algo importante, como darle color a una parte de su vida que había permanecido gris durante demasiado tiempo. Lily levantó una ceja cuando Rachel lo mencionó. ¿Ella viene aquí? Solo si te parece bien, dijo Rachel, observando atentamente a su hermana. Lily se encogió de hombros. ¿Tengo que usar pantalones de verdad? Rachel sonrió. Al menos uno sin agujeros. Esa noche, Sophie llegó con un ramo de margaritas y 2 frascos de mermelada casera. Rachel abrió la puerta, sorprendida por lo natural que ya se sentía al recibirla. Lily, sentada en el sofá con su sudadera más suave, levantó la vista y asintió brevemente. «¡Hey!». Sophie sonrió. «Hola, Lily. Es un placer conocerte oficialmente». Lily señaló la mesa. «Preparé la ensalada. No esperes mucho». La cena fue informal, pollo, arroz, demasiados tipos de pan, y hubo miradas cruzadas en la mesa. Sophie preguntó por las clases de arte de Lily, y Rachel la observó en silencio, asombrada de que su hermana respondiera con frases completas. Después del postre, unas galletas compradas que Rachel intentó hacer pasar por caseras, Lily se disculpó y fue a su habitación con una pequeña sonrisa apacible que parecía una pequeña ofrenda de paz. Rachel y Sophie se quedaron en la cocina, enjuagando los platos y moviéndose lentamente, sin apresurarse durante la noche. Cuando Rachel se apoyó en el mostrador, Sophie se acercó más. «Me gusta aquí», murmuró Sophie. Rachel sonrió. «Se siente diferente contigo en casa». Sophie extendió la mano y metió un mechón de cabello detrás de la oreja de Rachel. «Estás construyendo algo real. Quiero que seas parte de ello», dijo Rachel, en un susurro apenas superior. La respuesta de Sophie no llegó en palabras, sino con otro toque, tierno y seguro. No había ninguna duda persistente,
Solo el olor de los platos limpios, la música suave de la radio y el zumbido de dos personas que finalmente elegían el mismo camino. Al día siguiente, volvieron juntas al invernadero. Sophie sacó bocetos de los planes de renovación, ampliar el espacio, añadir bancos para talleres y crear una pequeña zona de asientos para los clientes que quisieran quedarse. Rachel me ayudó a instalar los paneles y a despejar el rincón donde iría un rincón de lectura. En medio de todo, apareció Lily con 2 limonadas y un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Sophie levantó la vista del suelo. ¿Estás aquí para ayudar? Lily se encogió de hombros. Estoy aquí para dibujar. Se sentó en el banco y abrió su blog. Rachel echó un vistazo y encontró un boceto del invernadero, líneas delicadas, pequeñas flores, 2 mujeres paradas una junto a la otra entre las plantas. Rachel tragó saliva con dificultad. No dijo nada, solo sonrió y regresó con Sophie. La tarde se desvaneció en una luz dorada y, por primera vez en mucho tiempo, Rachel sintió que algo en su interior se calmaba, no en resignación, sino en pertenencia. Una semana después, caminaron de la mano por la calle principal del pueblo. No fue nada dramático ni ostentoso, solo un tranquilo paseo un domingo por la mañana. De esos momentos que la gente apenas percibe, pero para Rachel, lo fue todo. Por primera vez en años, no se apresuraba hacia la siguiente crisis ni se escondía tras una máscara profesional. Simplemente estaba allí, en su ciudad natal, en su vida, junto a alguien que hacía que el mundo se sintiera un poco más suave. Sophie llevaba un vestido veraniego azul pálido y un pequeño manojo de hierbas envuelto en cordel. Rachel llevaba la chaqueta atada a la cintura y una sonrisa apacible y amable que incluso Lily había comentado durante el desayuno. Se detuvieron frente al terreno baldío cerca de la biblioteca. Rachel lo miró pensativa. Me imaginaba construyendo una clínica aquí, dijo. Cuando estaba en la preparatoria. Sophie inclinó la cabeza. ¿Qué cambió? Lo hice. La vida se volvió grande y complicada. Ella echó un vistazo. Pero últimamente he estado pensando, quizás algo pequeño esté bien. Quizás algo lento y cerca de casa sea suficiente. Sophie le apretó la mano. A veces, es más que suficiente. Doblaron la esquina y la floristería apareció a la vista. Sophie había repintado el letrero el día anterior. Pétalo y tallo ahora tenían una nueva capa de verde y dorado, y la pequeña pizarra de la entrada decía, aquí volvemos a crecer. Dentro, Lily ya dibujaba en el invernadero, sin zapatos y con un lápiz entre los dientes. Levantó la vista y les hizo un gesto con la cabeza. Rachel salió al jardín, inhalando el aroma de la tierra húmeda, el romero y las flores calentadas por el sol. Me encanta este lugar, dijo. Sophie se unió a ella en el banco. Entonces quédate. Rachel la miró, realmente la miró. La mujer que una vez conoció como una adolescente tranquila en la clase de ciencias, ahora era estable y radiante, llena de color y calma. No me voy a ninguna parte, dijo Rachel suavemente. Sophie se inclinó y sus frentes se tocaron. Bien. Se tocaban suavemente, con facilidad, rodeados por el sonido de las abejas, el susurro de las hojas y el suave rasguño del lápiz de Lily sobre la página. Rachel había pasado gran parte de su vida desarraigada, intentando florecer en lugares que no le encajaban. Pero aquí, con las manos en la tierra y el amor firme a su lado, finalmente había encontrado el lugar donde debía crecer. Juntas.